Hola, hola, buen día, señores alumnos. ¿Cómo me ven? ¿Cómo me copian? Buen día, doctor. Se le escucha y se le ve. ¿En qué estás? ¿En qué plataforma estás usando? ¿El Zoom o Estoy en Meet, doctor. el Meet? Ah, ya. Perfecto. Los que están utilizando Zoom, ¿me ven? Sí, doctor, buenos días. Entonces estamos con las dos plataformas, Zoom y ¿cómo se llama el otro? Meet, ¿no es cierto? Están todos presentes entonces. Hola. Buen día, doctor. Sí, estamos presentes. Ya. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la clase. Y lo que hoy vamos a abarcar, lo que hoy vamos a tocar, es un tema muy interesante, que está referido a los legados. Bien, a lo largo de las clases hemos venido repitiendo con cierta frecuencia el concepto de la sucesión a título universal, a título particular, mejor dicho, la sucesión a título universal o la sucesión a título particular. ¿Qué podemos decir dentro de ese contexto para poder luego ser puntuales en dos aspectos? Uno, la vocación sucesoria para los herederos o los herederos él o los herederos en su totalidad. Y por otra parte, personas que no siendo necesariamente herederos, o sea, personas fuera del entorno familiar, personas que no tienen vínculo de parentesco con el testador, ingresan o pueden ingresar a la sucesión. Ahora, de manera general, cuando en la sucesión se habla de sucesores a título universal y sucesores a título particular, nos estamos refiriendo a que a través del mecanismo de la sucesión, la asignación patrimonial se realiza en favor de personas que siempre tienen vínculos de parentesco. Esa asignación patrimonial a personas con vínculo de parentesco nos lleva a la conformación de lo que es el concepto de la legítima. Es decir, aquel vínculo de vínculo parental o establecido por el parentesco, en el cual cierta calidad de herederos no pueden ser desvinculados, no pueden ser excluidos de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia de la sucesión. Es lo que se denominan los herederos forzosos o herederos consanguíneos de primera línea. Y en ese contexto, para hacerlo un poco más explícito, se encuentran los hijos en línea descendiente. Si no existen hijos o a falta de hijos están los nietos, y a falta de los nietos están los bisnietos, y a falta de estos los tataranietos. Y también hay que ver toda la cuestión del derecho de representación. Es decir, cuando hay una premoriencia o hay una renuncia o hay una exclusión de la sucesión vía declaratoria de indignidad o vía una desheredación, entonces ahí entran a la sucesión otra clase de
de personas que son los descendientes de la persona que ha fallecido o que ha renunciado, etcétera. A ver, el tema de los legados es un tema muy importante, muy estudiado a través de la no solamente de la teoría, sino o de la doctrina, sino a través de sendos artículos y libros que la doctrina se ha encargado de caracterizar. Pero, ¿qué podemos entender por legado? Primero, la primera contextualización es la que ya hemos hablado, de que hay dos clases de sucesión dentro de las otras clasificaciones que hay. Es decir, hay una sucesión a título universal y hay una sucesión a título particular. ¿Qué implica la sucesión a título universal? Implica que varias personas o una persona que tengan vocación sucesoria, es decir, que tengan vínculos de parentescos cercanos con la persona que fallece, esas personas van a entrar a ocupar el lugar que tiene esa persona en vida, de acuerdo con la orientación, legal establecida en el código de la clase de sucesión de que se trata. Estamos hablando de una sucesión en la persona o una sucesión en los bienes. Nosotros hablamos siempre de una sucesión en la persona, porque ese es el sistema que seguimos nosotros. Cuando ocurre una sucesión a título universal, son los herederos que tienen vocación sucesoria con cercanía parental, o sea, cercanía del vínculo parentesco, y que no pueden ser alejados, no pueden ser olvidados, no pueden ser dejados de lado para ingresar a la sucesión. Y por otra parte, hay otra calidad, pero esta otra calidad son las que son instituidos, las que son o a las que se les hace una atribución patrimonial mediante el instrumento del testamento. Y cuando se utiliza el mecanismo testamental para poder designar, para poder atribuir bienes a determinadas personas, que la ley así la señala, estas personas son denominadas legatarias. O sea, la institución de estas personas mediante testamento se llama legado, pero las personas que reciben, los recipiendarios, se denominan legatarios. Entre heredero y legatario hay muchas diferencias. Ahora, hay una parte en el medio, hay una parte que es bastante interesante porque nos permite hacer el análisis de que una persona siendo heredero forzoso puede también tener la calidad de legatario. A ver, ¿cómo es eso? Si el testador en su testamento instituye como heredero a sus 3 hijos, por decirles, al hijo 1, al hijo 2 y al hijo 3. Al hijo que podemos ponerle nombres, Juan, Pedro y Rosa. El testador en el testamento señala perfectamente qué bienes, o puede señalar muy claramente qué bienes van a ser adquiridos, qué bienes él está disponiendo para sus 3 herederos, para Pedro, Juan y Rosa. Entonces, cuando eso ocurre, esos tres herederos bajo ninguna circunstancia pueden ser desplazados de la sucesión, a menos que existan causales legales. En ese caso estamos hablando
causales de separación o causales de exclusión de la sucesión, vía indignidad, vía desheredación, vía renuncia, que son las formas más comunes, ¿no? ¿Y qué ocurre? El testador hace testamento y los nombra a los herederos, a los 3 hijos. El testador tiene una cualidad y a la vez una atribución y una facultad, la llamaremos así. ¿Cuál es? De que puede disponer la totalidad, el 100% de sus bienes en favor de sus herederos, o tiene reservado una quinta parte, un 20% del total del acervo hereditario, que lo puede destinar para liberalidades. Vía, primero, donación, si es que las hizo anteriormente como acto inter vivos, o vía legado que tiene que hacerse necesariamente, para que exista un legado, tiene que haber el mecanismo testamental. O sea, estamos hablando de que tiene que ser hecho mediante testamento. Entonces, si estamos en presencia de 3 hijos y ellos son herederos forzosos, el testador, cuando no instituye, cuando no utiliza la cláusula del legado, o sea, cuando no instituye una liberalidad en favor de un tercero fuera de la sucesión, no hay ningún inconveniente, pero no puede ir más allá del 20% en esa liberalidad, en ese acto de liberalidad que si la hace en testamento se llama legado, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de que dentro del entorno familiar de los 3 hijos, en el ejemplo que les estoy dando, dispone el mismo testador que uno de los herederos, uno de ellos, puede ingresar a la sucesión. No es que puede, sino que el testador señala expresamente que esa persona va a recibir en calidad de legatario una porción o la porción que la ley le faculta al testador para hacer el acto de liberalidad. Es decir, esa quinta parte de la sucesión o el 20% de la sucesión, el testador puede hacerlo, puede destinarlo a los del entorno familiar, a los 3 hermanos, a uno de los 3 hermanos, o en favor de un tercero. El ejemplo que les estoy dando es que si hablamos de un tercero no hay problema, la figura está bien clara, pero a lo que yo quiero ir es que personas que tienen vocación sucesoria como los herederos forzosos, cuando ingresan a la sucesión, pueden hacerlo en tal calidad como herederos forzosos y recibir el 80% o el testador puede disponer en testamento el 80% en favor de ellos y el 20% en favor de un extraño, o también dentro de los 3, en uno de los 3. Es decir, puede uno de los 3 recibir más que los otros. Eso, de acuerdo con el mecanismo del testamento y de los legados, es permisible sin que venga a significar que estamos hablando de una violación de los derechos de la legítima, porque al recibir uno de los herederos más que el otro, estaremos pensando de que está recibiendo, si son 3 herederos, un 33%, ni siquiera el 33%. Si son 3 herederos, estamos hablando de 80% entre 3. Y ese 80% entre 3 les correspondería a los hijos, en el ejemplo, ¿cómo se llama? A Pedro, Juan y Rosa. Pero si el testador además dispone de que el 20% de que la ley le faculta para hacer la liberalidad, para disponer de sus bienes en ese 20%, y lo hace en testamento en favor de uno de los 3 hijos, eso es válido.
sin que se pueda decir de que haya ninguna violación de los derechos de la legítima. En definitiva, ¿cómo podemos estructurar y darle una forma jurídica a una figura que es el legado, ¿no? Si tomamos en cuenta que la ley le faculta al testador a realizar un acto de liberalidad en testamento, únicamente en testamento, estamos hablando de una institución que tiene unas connotaciones bastante diferentes de cualquier otro acto, similar a ese al que estamos señalando. ¿Qué conceptualización podemos tener del legado? Para hablar de manera inicial, me voy a referir a un tipo de fuente, a la fuente legal que establecida en nuestro código y que se encuentra en el artículo 1181. El artículo 1181 dice: el legado es una liberalidad que se hace en testamento sobre bienes de libre disposición. Este primer parágrafo es bastante interesante porque, a diferencia de muchas otras instituciones del derecho civil, en esta parte el legado merece una clase o recibe una suerte de definición, pese a que nuestro código, el código vigente, no es muy explícito, no utiliza mucho el mecanismo de las definiciones para caracterizar algunas instituciones propias del derecho, en este caso del derecho civil. Pero vean ustedes, a través de este artículo, que tiene dos parágrafos, en el primero habla que el legado es una liberalidad que se hace en testamento. ¿Sobre qué? Sobre bienes de libre disposición. Y segundo, dice: todas las cosas y derechos pueden ser objeto de legado si no va en contra de la ley. Es la regla general. Siempre que el legado, aquí viene una condición importante, el que hace el legado, el testador que hace el legante, dice, tenga la propiedad sobre las cosas legadas o un derecho sobre ellas. ¿Y esto a qué se debe? ¿Cuál es la conceptualización de eso? Lo vamos a ver dentro de un momento. Primero, la estructura que nos da el código al decir de que el legado es una liberalidad que se hace en testamentos sobre bienes de libre disposición, es la conceptualización en nuestro código más adecuada, más certera, así le diremos, para describir esta institución. Aparentemente, ha tenido algún tipo de influencia en esta noción, en este concepto del artículo 1181, el código italiano y también el código de Santa Cruz de 1831. Cuando dice que es una liberalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es un acto de disposición de una persona, del testador, que necesariamente tiene que utilizar el mecanismo del testamento para asignar bienes, para determinar que cierta calidad de bienes o un solo bien pueda ser transmitido a otra persona que pueda estar dentro del entorno familiar o fuera del entorno familiar. Que pueda ser una persona física como nosotros o pueda ser una persona natural. Ahora, cuando hablamos de liberalidad, ¿a qué se refiere? ¿A qué se está dando lugar para que surja un concepto jurídico? ¿Qué son las liberalidades? ¿Qué entendemos por liberalidad?
El testador, en este caso, la persona que tiene la propiedad, que puede disponer de sus bienes como ella vea por conveniente, pudiendo realizar diversas clases, de acuerdo a la autonomía de su voluntad, diversas clases de operaciones o actos jurídicos, cuando lo hace en favor de terceras personas, sean físicas o naturales, sin que tenga o sin que pida una remuneración o una contraprestación, estamos hablando sí de un acto de liberalidad. Ahora, este acto de liberalidad hay que verlo desde dos ángulos. Uno, desde un ángulo en el cual la liberalidad es hecha en vida de la persona que es el actor principal, digamos, el propietario que quiere disponer de un bien para un tercero sin contraprestación de ninguna clase, nada más que la simple aceptación. Entonces ahí estamos hablando de otra clase de figura jurídica que se llama donación. Entonces, cuando estamos hablando si hablamos de donación, es un acto jurídico cuyos efectos van a surtir en vida de las personas. Y fundamentalmente cuando el donante, la persona del sujeto activo de la operación jurídica, está vivo. Y el acto va a surtir efectos a partir de ese momento. Es decir, si se hace la donación de un bien inmueble, una casa, por ejemplo, con solamente nombrar, hacer la escritura y señalar muy claramente que se trata de una donación en favor de una persona, y hay que determinarla bien cómo se trata, de qué se trata, etcétera. A partir de ese momento ya el contrato de donación se perfecciona y surte efectos legales, y desde luego es como se trata de una traslación de un derecho de propiedad en favor de una tercera persona, de una persona que puede ser ajena al mismo entorno familiar. Entonces, esta persona, la persona designada, el donatario, va a incrementar o va a tener un patrimonio constituido por sus bienes propios, por decirles, y además por un acto jurídico de carácter de carácter especial, en el cual no existe una contraprestación en dinero. Entonces estamos hablando sí de un acto de liberalidad, ¿no? En otras palabras más coloquiales, es que una persona hace un regalo a otra persona sin esperar nada a cambio, y que ese regalo consiste más en un bien inmueble, aunque no estamos hablando muy propiamente en términos estrictamente jurídicos, ¿no? Pero cuando hace esa operación el donante, estamos hablando de una característica fundamental, que es un acto jurídico de carácter bilateral. Uno es que el donatario le entrega, le dice es para ti, el otro acepta, hay una aceptación, pero no hay nada de contraprestación. O sea, bilateral en cuanto a la formación. Ahora, en el legado la cosa es diferente. En primer lugar, para que exista legado, para que tengamos la figura jurídica del legado, tiene que haber testamento, o tiene que ser instituido, tiene que hacerse mediante la utilización del mecanismo del testamento. Es decir, y volvemos ahora al tema de nuestra materia, ¿y qué es el testamento? El testamento es un acto de última voluntad, un acto de disposición de última voluntad que hace una persona en favor de otra u otras, y que va a surtir su efecto cuando esta persona, la que hace ese acto, ese nombramiento, su voluntad de que una persona dentro de su entorno familiar pueda recibir un determinado bien independiente de los derechos de la legítima, o en favor de una persona extraña al entorno familiar, que sí puede recibir, pero también dentro con un carácter limitado que establece la ley, que es no más
del 20%. Se puede disponer libremente a liberalidades, a donaciones. Una persona, cuando hace testamento, que se llama el que instituye el legado, el legante, en este caso, lo hace tomando en cuenta una facultad que le otorga la ley de disponer de sus bienes solamente de manera limitada hasta un 20%. Entonces, ¿qué tenemos de característica en el legado? Vamos a acudir a algunas precisiones de parte de la doctrina, para tener una noción más, digamos, más precisa, ¿no? ¿Qué entendemos o qué se entiende por legado? Vamos a recurrir al tratadista Messineo, para quien para comprenderlo, para llegar a entender el legado, hay tres significados. Vamos a señalar cuáles son esos tres significados que le da la configuración, de acuerdo con Messineo, a esta institución que estamos estudiando. Primero, es un negocio jurídico, o sea, es una declaración de voluntad cuyo contenido consiste en una atribución de bienes, una atribución patrimonial, ¿no? Y en este caso, cuando hay esa atribución de bienes, uno lo hace en favor de terceras personas, lo cual se constituye un acto de disposición. Y para que se dé un acto de disposición, tenemos que enfocarnos de que para disponer de un bien hay que ser propietario de ese bien. Y si estamos hablando del contexto del propio legado, una persona puede, inclusive puede en el mismo testamento, puede dejar, aunque el bien inmueble, o sea, el bien que no ha sido determinado todavía, el testador puede señalar que deja una determinada cantidad de dinero para la adquisición de un bien inmueble donde pueda funcionar, no sé, sea un bien inmueble o un instituto de investigación, lo que fuere. Pero en ese momento el bien no está existente, pero sí están los medios suficientes. ¿Para qué? Para que, de acuerdo a su voluntad, funcione o se establezca un determinado, no sé, llamaremos centro de investigación, un museo, no sé, una sala de exhibiciones, lo que fuera, ¿no? Pero lo hace en el sentido de que, si bien no está determinado el bien en ese momento, sí está determinando o está disponiendo de los fondos suficientes para que el objeto de esos fondos recaiga sobre lo que él quisiera que sea. Es decir, un museo, no sé, pues un centro de investigación, etcétera, etcétera. La segunda característica que nos da el autor Messineo es que al legado hay que considerarlo como un título de adquisición de derechos patrimoniales. Es decir, que se encuentre, que haya una cierta correspondencia entre los derechos patrimoniales, o lo que se puede disponer en la sucesión, en la testamentaría o en el testamento, y que desde luego haya un destinatario. Y esos destinatarios ese destinatario o corresponde que él sea el propio testador el que escoja libremente, sin ninguna obligación de que tenga que señalarse necesariamente esto va a ser para tal persona. De ese 20% puede disponer en favor de cualquiera persona, y que la ley le faculta hacer ese acto de disposición. Y la persona que va a recibir eso puede ser una persona natural o una persona jurídica. El tercer concepto es el que se puede considerar como una forma o
un tipo o una clasificación o una clase de sucesión mortis causa, que implica una sucesión a título particular y además sujeta o no está sujeta a ninguna clase de remuneración. Es decir, por el acto de disposición de un bien mueble o inmueble o lo que fuere derechos, ¿cómo se llama? Derechos patrimoniales, como, bueno, no hablaré de derechos extrapatrimoniales, pero sí derechos de intelectuales. El que está instituyendo, el que está haciendo el acto de liberalidad no va a recibir nada a cambio. Es decir, la característica fundamental es que se trata de un acto a título gratuito. Cuando es un título gratuito, la ley lo considera como si una liberalidad. Bien, si es una liberalidad, la donación también es una liberalidad. O sea, como instituciones jurídicas, tanto el legado como la donación, lo que persiguen es que el que va a recibir tanto el legado como la donación lo haga a título gratuito. El recipientario lo recibe a título gratuito. Pero no estamos hablando de una misma institución. Si bien tienen una serie de coincidencias conceptuales y características especiales cada una de estas instituciones, entre un legado y una donación, no estamos hablando de lo mismo. Nunca un legado se puede considerar como una donación, porque lo fundamental para que exista el legado es que haya testamento. Y que, como es testamento y que nos remitimos a a la caracterización del testamento, y decimos, el testamento es un acto de última voluntad realizada por una persona por el cual dispone de bienes. Ahora, ¿cómo lo dispone de los bienes? A través de mecanismos y clases de testamentos: testamentos abiertos, testamentos cerrados, testamentos ordinarios, testamentos extraordinarios, testamentos a los cuales las personas acuden a las formas ordinarias de testar o a las formas extraordinarias de testar. Pero sí tiene que haber testamento. En cambio, en el tema de la donación, no. Ahora, volviendo el tema al testamento, el testamento, ¿cómo se, digamos, estudia, pero cómo se concretiza? ¿En qué momento el testamento se vuelve de carácter objetivo, traslativo de un determinado bien o un conjunto de bienes en favor de los herederos? Justamente es el hecho, digamos, el hecho generador de la adquisición de la propiedad a título de heredero es cuando la persona que hace testamento, el testador, fallece. Mientras tanto, el testador no fallece, la asignación de bienes, la transmisión de bienes no se puede alegar porque es la naturaleza propia del testamento. El testamento solamente va a surtir efectos cuando la persona que hizo el testamento fallece. En cambio, en la donación, no. Entonces ahí viene la gran explicación que ya sabemos hasta el cansancio entre actos intervivos y mortis causa. Entonces, ¿qué tenemos? Que el legado es un negocio jurídico unilateral y mortis causa, mientras que la donación es un negocio jurídico bilateral, ¿no? Es un contrato, ¿no? Y que resulta del acuerdo de voluntades, no resulta del fallecimiento, sino del acuerdo de voluntades de las personas en vida. Luego, es un acto, desde luego, inter vivos, en la donación, porque surte sus efectos a partir de cuando las personas están vivas, cuando el acto jurídico es llevado adelante por personas con plena capacidad y existencia jurídica. Y desde luego personas que pueden hacer ese tipo de operaciones, ¿no? En cambio, en la donación no. En la donación tiene que hacerse
a través del mecanismo del testamento y va a surtir efectos cuando la persona fallezca. Mientras tanto, no se puede todavía hablar de lo que es propiamente una donación, o mejor dicho, un legado, sino que tenemos que esperar hasta que el de cuyo fallezca. Estábamos en el análisis, digamos, legal de lo que es el testamento. El testamento, que es el legado. Y en la caracterización que estamos analizando es en el artículo 1181, donde dice que es una liberalidad que se hace en testamentos sobre bienes de libre disposición. Y en el segundo parágrafo dice, todas las cosas y derechos pueden ser objeto de legado, si no va en contra de la ley, siempre que tenga el legante la propiedad de las cosas legadas o un derecho a ellos. Entonces, el artículo 1181 es en concepto de muchos de los tratadistas nacionales y los profesores de la materia y los que han escrito libros sobre la materia, principalmente el doctor Villafuerte, el doctor, ¿cómo se llama?, Kenny Prieto, en fin, y otros autores también modernos, como el doctor, ¿cómo se llama?, Marco Antonio Goitia Brun, el doctor el doctor Gonzalo Castellanos, en fin, todos ellos, desde luego, han investigado y han tomado como conceptos, los han plasmado en su libro, y toda esa parte es plenamente coincidente entre todos. ¿Y qué es lo que hacen todos los tratadistas, los de la materia, principalmente muchos de ellos muy reconocidos? Es hacer un estudio a fondo de lo que viene a constituir el legado, porque es una institución muy importante y que, si bien tuvo sus orígenes en el derecho romano, su perfeccionamiento en nuestra legislación ha sido reconocida por el Código de 1831 y llegamos al Código de 1976, manteniendo desde luego algunos de los rasgos fundamentales del código anterior, pero haciendo una especie de modernización, tomando en cuenta las legislaciones, fundamentalmente la legislación italiana, que es la fuente principal del código, de nuestro código actual. El doctor Villafuerte nos habla de que, nos dice que el legado puede ser considerado como un acto de última disposición que transmite bienes concretos y determinados. Y de ahí empieza él a hacer una serie de análisis, digamos, análisis de composición, análisis de estructura, de qué está compuesto o cómo está compuesto y qué caracteres jurídicos tiene una institución como el legado. Entonces, el doctor Villafuerte dice en su libro Derecho de Sucesiones, en el tomo 2, en la parte especial, en la página 339, dice, caracteres, cuando hace la caracterización de lo que está dado en el artículo 1181 del Código, dice, es un acto de liberalidad. 2, es un acto de disposición testamentaria, o es una disposición testamentaria. 3, es una disposición a título particular. Esta caracterización que hace el doctor Villafuerte, creo yo de que analiza y hace la caracterización más, digamos, más comprensiva para todos nosotros. Y, por ejemplo, cuando dice, constituye una liberalidad porque lo hace a título gratuito, sin pedir ni esperar recompensa. Ni siquiera las modalidades, dice, del legado con cargo o modo pueden desvirtuar la calidad de no oneroso del legado.
porque fundamentalmente el legante ha impuesto un cargo que no puede superar los límites del valor de la cosa, según lo prevé el artículo 674 del código, de nuestro código. Y desde luego la característica también fundamental es que para que exista legado tiene que haber testamento, tiene que haber disposición testamentaria. Y por último es una disposición a título particular. A diferencia de la herencia, que comprende la universalidad o una cuota parte de los bienes, el legado es siempre una disposición a título particular en virtud del cual el legatario recibe una suma de dinero, un bien determinado o determinable, conforme lo dispone el artículo 1113 del Código. Nuestro Código, en su artículo 1182, habla de que todo el que puede ser heredero puede ser legatario. Y en la segunda parte del artículo dice: la falta de disposiciones especiales o a falta de disposiciones especiales, los legatarios se rigen por las relativas a la institución de herederos en cuanto les sean aplicables. Es un poquito de este artículo para darnos a entender que los herederos también pueden ser legatarios. Y eso ya les expliqué en el caso de que existiendo herederos forzosos, 3 herederos forzosos, el testador instituye a uno de ellos como su legatario a la vez. Y el efecto es que va a recibir más cantidad, va a recibir mayor cantidad, puede ser mayor cantidad de bienes respecto de los otros herederos de esa cualidad de herederos. En cambio, el que recibe más, recibe por 2 cualidades. Una por una cualidad de ser heredero y otra por la cualidad de ser legatario. Y si eso está concentrado en un heredero forzoso, no hay ningún inconveniente de lo que la ley nos pueda decir, o que pueda decirse que se estaría o no se estaría violando las disposiciones legales. ¿Qué otras características podemos encontrar en el legado? Mayormente el legado está más referido a los actos de una persona en testamento. Y las personas que van a recibir el legado, ¿quiénes pueden ser estas personas? ¿Podrán ser personas naturales, como nosotros? Desde luego que sí. ¿Podrán ser personas jurídicas? Desde luego también. Nuestra legislación o nuestro historial en cuanto al legado en nuestro país es muy rico. Han recibido, o si han recibido la calidad o han tenido la calidad de herederos legatarios, personas jurídicas como centros de enseñanza, universidades, hospitales, casas de reposo, asilo de ancianos, en fin. Muchos de ellos, los instituyentes del legado, lo hacían tal vez con fines filantrópicos, ¿no? Pero esos son motivos en los cuales a nosotros no nos corresponde analizar. Lo que sí es que si se instituye un legado y es un legado en favor de una persona natural, no hay ningún inconveniente. Y si estamos hablando de una persona jurídica, desde luego hay que tener mucho cuidado en señalar de qué persona jurídica se trata. Bien. ¿Qué más podemos señalar como característica de las características jurídicas que puede tener un legado? El legado puede ser aceptado y puede haber renuncia al legado, ¿no? La aceptación de un legado se presume a menos que exista
una manifestación expresa de que la persona que obtendría la calidad de legatario no lo acepta o que renuncie. Entonces, si vemos desde la otra parte del legado, no de la parte del instituyente del legado, sino de la otra parte que son los que reciben el legado. ¿Quiénes son los que pueden recibir y quiénes son los que pueden aceptar un legado? De manera genérica, una persona capaz, ¿no? Es decir, mayores de 18 años, una persona que puede disponer por testamento y puede instituir legatarios, puede ser una persona que tenga 16 años. ¿Por qué? Porque a esa persona de 16 años le está permitido hacer testamento a los 16 años. No necesariamente que tenga los 18 años. Como ya hemos visto, es una excepción dentro de lo que es la mayoría, la adquisición de una capacidad plena que en nuestra legislación está dada a los 18 años. Pero la excepción es que en materia sucesoria, para hacer testamento se necesitan 16 años. Entonces, se necesita a una persona que puede aceptar, puede recibir un legado, es que sea una persona no sujeta, capaz, mayor de edad, que pueda aceptar o renunciar a un legado. En el artículo 1116, relativo a la aceptación de una herencia, sin embargo, se puede decir que cuando se confiere en favor de personas incapaces, serán los padres o los tutores, las personas que tengan el cuidado de esa persona, los que puedan manifestar la aceptación o no. Pero en principio está destinada a personas que tengan capacidad, que sean mayores de edad y que no estén sujetos a interdicción, que no tengan impedimentos de carácter de carácter limitativos para que pudieran recibir por herencia. En caso de los incapaces, que señala expresamente la ley. La formalidad de las renuncias o las aceptaciones, desde luego, cuando a una persona lo instituyen como heredero o como legatario en una sucesión, el legatario cuando fallece el decuyo y estamos en la apertura del testamento o estamos ya ante la presencia del testamento en sí, porque ha sido otorgado bajo una modalidad que es, ¿cómo se llama? Ante notario, entonces, o ante notario testigos o ante testigos solamente, y el texto del testamento, el contenido del testamento ya se lo conoce. Entonces, cuando se quiera renunciar a un legado, tendrá que hacerse no de manera formal, pero sí debe expresarse, si se quiere, ante la autoridad competente, ante un juez, a los que están en representación de la testamentaría, los albaceas testamentarios, o también en notificando a todos y cada uno de los herederos, ¿no? Es decir, pero el tema de que el legado pueda ser renunciado, desde luego existe la liberalidad, la plena libertad para hacerlo, pero yo que tenga conocimiento cuando hubo un legado hecho por una persona, no sé, por un acto, un mecenas o una persona un filántropo en favor de instituciones nacionales, no he visto que haya habido un rechazo ¿cómo se llama? A la institución del legado. Más bien es una situación muy digna
y con mucho valor humano, llamaremos así, para poder realizar este tipo de cuestiones, ¿no? De cómo es el legado. Puede darse el caso de que existan dos o más legados o legatarios, en cuyo caso estaremos en presencia de la figura de los colegatarios. La respuesta es sí. El artículo 1187 dice, si una misma cosa ha sido legada a varias personas sin la especificación del testador, todas ellas tienen el derecho por partes iguales sobre la cosa. Estamos viendo, a ver, digamos, un ejemplo práctico, no tan fácil, pero sí tal vez que merezca algún tipo de análisis de parte de nosotros. Y es que una persona es dueña de una casa y esa casa es muy grande y que el dueño de la casa hace un legado, no quiere venderla, no quiere darla en herencia, hace testamento y a ninguno de sus herederos forzosos o lo que fueran, los instituye con derechos sobre esa casa. Y esa casa es una casa, digamos, muy digna como para convertirse en un museo. Entonces, el testador dice, lego la casa en tal lugar para que funcione un instituto de investigación y también al Museo, por decirle, Nacional de Arte para que funcione un museo de arte contemporáneo, lo que fuera. Entonces, vean ustedes, ¿a quién ha hecho la donación? Ha hecho de la casa, ha hecho una donación a un instituto de investigación y por otra parte a un museo. El tema es de que el instituto de investigación es una persona jurídica, tiene que ser una persona jurídica diferente del museo. Porque si le está dando a una sola persona jurídica que es a la vez una institución de investigación y museo, no estamos hablando de colegatarios. No son dos, sino son dos personas, son dos instituciones con personalidades diferentes. Y en la mayoría de los casos, cuando se hace ese tipo de situaciones, no existen problemas. Ahora, hay que ver que el inmueble que se está donando, que se está legando, es, lo suficientemente grande y reúna las cualidades para ser un instituto de investigación como también un museo. ¿Qué más? ¿Qué otras características podemos hablar? El tema de los sujetos del legado. ¿Quiénes son los sujetos del legado? ¿Quiénes son los que intervienen en los legados? Intervienen básicamente la persona que hace el testamento, o sea, el testador. Es decir, la persona que hace el acto de liberalidad, el acto dispositivo en favor ¿de quién? De la persona, una persona que pueda ser también su heredero o una persona extraña. Generalmente, cuando hablamos más de legado, estamos hablando de que son actos de beneficencia o de llamaremos de filantropía, ¿no? Pero eso no impide que también los propios herederos puedan ser y tengan la calidad de herederos y legatarios a la vez, que hemos visto en el caso. En el pasado, a partir antes del 1930, antes de la Guerra del Chaco, las personas que hacían testamento les favorecían más a las hijas mujeres que a los hijos hombres. Entonces las mejoraban a las mujeres nombrándolas a la vez herederas y a la vez legatarias, ¿no? Entonces, cuando había la figura del legado, las mujeres probablemente eran las más beneficiadas. Y los
coherederos, los restantes coherederos, los otros hermanos, no tenían ninguna acción que realizar ni acción de reclamo al respecto, porque era permitido por la ley. Entonces, ¿qué tenemos como sujetos del legado? Primero el testador, después el grabado, dicen. ¿Quién es la persona del grabado? Modernamente se habla de la persona que tenga que cumplir con el legado, pero, o sea, ¿en qué manera interviene esa persona para que el legado se cumpla? Estaremos hablando bien de un albacea o ejecutor testamentario, o bien personas propias, personas al interior de la relación familiar, hermanos a quien se le puede haber encargado, etcétera, ¿no? Y desde luego el legatario. Pero en general, cuando se instituye el legado al legatario, a la persona que recibe el legado, tiene que hacerse de una manera precisa y tiene que recaer sobre persona cierta. O sea, el legatario debe ser instituido en nombre con su nombre en términos claros, como lo establece el artículo 1154, ¿no? de nuestro código. Pero aparte de eso, ¿quién más? Si son dos o más legatarios, las personas que intervienen y son parte del legado van a ser desde luego los colegatarios. Cuando ya se tiene individualizada, ya se tiene señalada quiénes son los que van a recibir el legado, veremos cómo se adquiere el legado. ¿A título de qué se adquiere el legado? O sea, si uno es instituido, nombrado, para que reciba por última voluntad, por un acto de última voluntad, por testamento, el legado, ¿qué es lo que se adquiere? Desde luego, bienes, todas las clases que sean de propiedad y bienes disponibles, desde luego, que sean de propiedad. Pero el artículo 1183 de nuestro código nos señala que quién podría aceptar o no el legado. No nos olvidemos que todas estas instituciones son de carácter voluntario. El testamento uno puede hacer como no puede hacer testamento. Si hace testamento y utiliza en el testamento el mecanismo de asignación de bienes a una persona que no está dentro del entorno familiar, entonces estaremos en presencia de un legado. O sea, a la vez hay personas que van a ser los herederos forzosos, que en mérito al derecho de la legítima no pueden ser excluidos de la sucesión, o si los excluyen debe ser por justa causa. Entonces, los terceros, que llamaremos así, los que no tienen vínculo de parentesco y reciben, sean personas naturales o jurídicas, reciben esa liberalidad, a la vez pueden aceptarla, dice, o pueden renunciar. Y esto lo tenemos en el artículo 1183, que dice: aceptación. El legado se adquiere sin necesidad de previa aceptación del legado. O sea, no hay ningún acto jurídico que obligue al legatario a decir sí, estoy de acuerdo, o sí, acepto el legado que me hace la persona. No es necesario. Y en el cual, desde luego, dice, la cual se presume salva su facultad de renuncia. Ahora, estamos entrando a otro tema, que es
el de no aceptación del legado vía renuncia. La autoridad judicial, dice, puede fijar un plazo prudente a solicitud de parte interesada para la renuncia, pasado el cual puede perderse o se pierde ese derecho. En los legados se pueden transmitir obligaciones que hagan que el legatario tenga que cumplir obligaciones pendientes o deudas que tuvo el legante, el que hace el que instituye el legado. Se pueden transmitir aspectos negativos, si se quiere, en el legado. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 1181 del Código? Dice en la caracterización del legado. El legado es una liberalidad que se hace en testamentos sobre bienes de libre disposición. Todas las cosas y derechos pueden ser objeto de legado si no va en contra de la ley, siempre que tenga el legante propiedad sobre las cosas legadas o sobre ellos. Podrá establecerse un legado para que el que recibe, lo está recibiendo no un bien, sino está recibiendo una deuda, o un bien que tal vez tenga muchas deudas. A ver, sobre un bien sujeto a anotaciones preventivas, un bien que tenga limitaciones al ejercicio pleno del derecho de propiedad. Se podrá, no sé, instituir bajo esa forma, modalidad. Aquí quisiera tener la opinión de algunos de ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre ese tema? A ver, adelante, levante la mano el que señale, el que quisiera dar una opinión al respecto. ¿Quién nos puede dar una? A ver, José Luis, no estás, no has levantado la mano, pero me gustaría escuchar tu opinión. Doctor, buen día. Disculpe, la pregunta cuál sería más o menos si el legatario podría establecer conductas, no sé, que vayan en contra de la ley, más o menos. No, es que si más bien, ¿qué ocurre cuando el legante, el testador que establece el legado, ¿no?, en favor de una persona, digamos, lega un bien o lega una deuda, una obligación, ¿no? Y hay que distinguir dos cosas en la pregunta. Primero, si es un bien inmueble, digamos, y el inmueble tiene muchas obligaciones, que inclusive puede haber deudas, ¿no?, que pesan sobre ese inmueble y que tal vez al hacerse propietario, el nuevo propietario va a tener que asumir esas deudas. ¿Por qué? Porque hay una transmisión del inmueble y cuando se transmite el inmueble se transmite con todos las cuestiones principales y las accesorias. Las accesorias también probablemente las deudas. Esa es la opinión. Esa es la pregunta. Ahora viene la respuesta o dame tu opinión al respecto. Bueno, creo que no puede, ¿cómo se llama? El artículo 1186 establece que si bien el heredero y legatario hace una diferencia, ¿no? Pero por ejemplo, si el legado, si no me equivoco, tiene la ventaja de que responde intravires, o sea, con los bienes que le han sido legados. Muy diferente de un heredero que responde ultravires, puede responder si no hace el tema si no se somete al beneficio de inventario. ¿Es correcto, doctor? Más o menos. A ver, el artículo 1186 nos habla de el heredero que es al mismo tiempo legatario. No es el caso de esto. Este es un tercero que, digamos, a ver, un ejemplo clásico nos pondremos. El señor fulano de tal tiene una casa a la vez, una casa en el centro de la ciudad, pero la casa
en testamento el señor le da a su amigo íntimo, le lega a su amigo íntimo. Y resulta que la casa tiene muchos gravámenes, ¿no? Y que si hay la transmisión del inmueble al nuevo propietario, el nuevo propietario responderá por las deudas contraídas por el decuyus, o sea, por el testador, entre los cuales están algunas anotaciones preventivas precisamente por deudas que contrajo el anterior, el que hizo el testamento y que lo nombró como legatario a su amigo íntimo. Entonces, eso es, ¿cómo la conceptualizaríamos eso? El legatario, si acepta, o sea, no se necesita, bajo nuestro régimen, no existe la aceptación del legado, sino directamente ya se presume que la persona nombrada en el legado va a aceptar. O sea, ya hay una cuestión implícita al hacer al establecer el legado. Yo pensaría más que todo, no sé, a ver, lo podemos analizar, es que si estamos frente a una situación de esa naturaleza, porque va a significar una carga para el legatario, el legatario podría no aceptar el legado. ¿Por qué? Porque si acepta, le van a transmitir a esa persona todas las cargas y obligaciones que haya tenido el anterior propietario. ¿O qué opinan ustedes? Cuando no sé, ustedes comprarían, un ejemplo más o menos paralelo, pero a ver, ¿comprarían una casa que tenga muchas cargas o gravámenes? ¿No es cierto? Ahora la respuesta es, a ver, veremos, depende de qué se trate. Si es una casa que puede tener mucho valor, etcétera, preferible pagar las deudas y luego y suspender los gravámenes que puedan haber y luego venderla y venderla por un precio mucho más alto y desde luego si es favorable, es una operación ya más económica, desde el punto de vista económico favorable, por lo tanto podría llevarse adelante. Pero si no resulta económica, porque si puede haber un sacrificio o una pérdida para una persona que va a recibir algo por herencia, entonces es preferible renunciar. Entonces, cuando estamos hablando del artículo 1183, dice aceptación o renuncia del legado, el legado se adquiere sin necesidad de previa aceptación del legatario, dice, el cual se presume salva su facultad de renuncia. O sea, si no quiere aceptar el legado, tendrá que renunciarlo. Y en estos casos pienso yo de que si al recibir la cosa legada va a recibir una carga, va a recibir deudas, el legatario es preferible renunciar. Si no, ¿quién se va a hacer cargo de una cosa que tal vez vaya en contra de su patrimonio? ¿No? Quisiera escuchar algún comentario, si estamos yendo por el enfoque correcto o tal vez algo más nos falta. ¿Quién puede? Levante la mano con toda tranquilidad. Bilder. Doctor, buen día. Adelante. Tal vez el legatario tendría que averiguar en qué situación se encuentra el bien inmueble o la propiedad que va a ser, que va a recibir, ¿no? Entonces tendría que él identificar si es que tiene más deudas, gravámenes o tiene más obligaciones antes de recibir el legado para repudiarlo. Claro. Ahora, eso es verdad. Nadie acepta una cosa sin previamente conocer qué es lo que le están legando, ¿no? ¿Qué te están regalando? ¿No? Y si es una cuestión de que va a ser un aspecto negativo para tu patrimonio, entonces, no sé, pues, creo yo, ¿no? Nadie se animaría a aceptar un regalo, sí, bajo esas condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque a la larga tal vez haya un sacrificio patrimonial de tu parte, de su parte, de una de las partes, en este caso del legatario, para poder recibir. Ahora, si el aspecto es positivo para él, en base a las averiguaciones, en base al conocimiento de quiénes son
a quién se debe, cuánto es el monto, y el monto puede resultar interesante y puede ser cubierto de alguna manera y que resulte un factor positivo económicamente, un negocio económico positivo, entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Por ahí va la cuestión. ¿Algún otro comentario que tuvieran ustedes para hacer? ¿Qué ocurre cuando tenemos un legado de una cosa genérica, no de una cosa específica? Porque los ejemplos que nos estamos viendo son de una casa, de un inmueble, de un departamento, etcétera, ¿no? Pero en el artículo 1198, cuando se dice, a ver, legado de una cosa determinada solo por su género. El legado de una cosa determinada solo por su género o especie es válido, aun cuando no se halle en el patrimonio del testador, y confiere al heredero para elegirla una calidad no inferior a la media, excepto si no existe más que esa en el acervo hereditario. Igual regla seguirá la elección si se ha dejado a un tercero. El parágrafo segundo dice, si la opción se ha dado al legatario, puede escoger la mejor que exista entre la herencia, salvando siempre el derecho que pueda hacer se salva siempre que lo que en otro sentido hubiese dispuesto el testador. De acuerdo a lo que estamos viendo, se refiere a cosas, tanto muebles como inmuebles, pero de manera genérica. No están determinados de ciertos bienes. Las cosas genéricas son difíciles de determinar a quién pertenecen, a quién o no pertenecen, si se quiere. Entonces, en el comercio, dentro de lo que es el tráfico de bienes y más que todo mercaderías, bienes en general, tanto muebles como inmuebles, una cosa indeterminada, lego al señor fulano de tal los intereses que puedan dar, el rendimiento de la venta de la casa, no interesa, un monto del rendimiento que pueda dar, no el rendimiento, el monto de que pueda resultar de una venta del inmueble situado en tal calle. Ahí estaríamos en presencia de una cosa genérica o de una cosa específica. Si fuera una cosa genérica, no estaría señalando el inmueble que está en tal casa, en tal lugar, porque a eso ya se lo puede determinar. Una cosa genérica es una cosa que en ese momento no está determinada y que es difícil no tan difícil de determinar, pero puede llevar a una situación en la cual haya una situación de desventaja o desventaja económica para el legatario, en cuyo caso el legatario podría hacer uso de la renuncia, porque no es conveniente a sus intereses. Pero si fuera una cosa si fuera una situación en la que sí está en presencia de un inmueble que pueda dar o pueda tener resultados positivos, el legado de una cosa genérica es permisible, pero hay que tomar en cuenta estrictamente lo que nos dice el artículo 1198, ¿no es cierto? Entonces, el legatario adquiere la propiedad del inmueble y además no solamente eso, sino un derecho de crédito que dice el comentario que hace el doctor Villafuerte, dice esta clase de legados regulada por el artículo 1198 se refiere tanto a cosas muebles como inmuebles y es válida aun cuando la cosa se halle en patrimonio del testador, no se halle en el patrimonio del testador. Como sabemos, los géneros no pertenecen a nadie y no existe tal hipótesis legado de cosa ajena. No se puede legar una cosa que es ajena. De ahí es que se encuentra la validez
de las cosas genéricas. Pero por tratarse precisamente de género, el legatario no adquiere la propiedad, sino un simple derecho de crédito contra el heredero obligado a cumplir. Tiene por el momento un derecho a la cosa, eficacia de la cosa dada en género. En estos casos de cosas genéricas, desde luego hay que ver, tenemos que tener muy presente que en qué momento el legatario pueda tener o pueda convertirse en el verdadero propietario, y si ese acto de convertirse en un verdadero propietario es favorable a sus intereses. Porque si no es favorable a los intereses, ¿para qué recibir el legado? Lo más aconsejable sería proceder a una renuncia, que renuncie y diga, no quiero, porque la cosa tal vez al ser genérica es muy difícil de especificarla, sería muy difícil de especificarla, ¿no? En fin. ¿Qué es lo que ya hemos visto? ¿Qué más se puede legar? ¿Qué cosas más se puede legar? Se puede legar bienes muebles, se puede legar, o sea, cosas o bienes que son que están dentro del comercio de los hombres. Se puede legar una suerte de bienes que puedan ser positivos para el patrimonio del legado, o al ser como les digo, una liberalidad la que hace el de cuyos, el testador, para que una persona reciba a cambio de nada un determinado bien, sea mueble o inmueble, sea bien, un bien material o un bien inmaterial, no sé, me da la impresión a mí de que el legado es una institución bastante compleja, y cuando se utiliza el legado y que implique cosas o bienes muy difíciles de determinar, ahí hay que pensarla dos veces. Había que pensarla muy bien. Y bueno, el mejor legado que podemos, el mejor ¿cómo se llama? Consejo que podíamos darle nosotros como abogados a ustedes es que de qué se trata el inmueble, o de qué se trata el objeto del legado, qué cosa se está legando, y sobre eso tener una visión bien o bastante exacta de que en cuanto a la situación jurídica, la situación, no sé, pues, física del inmueble, o sea, dependiendo de la clase de legado de que se trate, si es una casa, si es... Pero también no nos olvidemos que en el artículo 1203 tenemos el legado de crédito o liberación de deuda, surte efectos por parte del crédito o la deuda que queda en el momento de morir el testador. O sea, en el legado no solamente se puede dar, cuando habla de toda clase de bienes, en el artículo 1183, al principio dice, el legado es una liberalidad que se hace sobre bienes de libre disponibilidad. Todas las cosas y derechos pueden ser objeto de legado, si no va en contra de la ley. Siempre que tenga legante la propiedad sobre las cosas legadas y un derecho sobre ellas. Ahora, en el artículo 1203 dice, el legado de crédito de liberación surte efectos solo por la parte del crédito o la deuda que queda en el momento de morir el testador. O sea, ¿estaría el legatario en este caso obligado a pagar la deuda? Si es, otra vez, como hablamos hace un momento, si es que se puede, esa deuda es pagable y a la vez puede convertirse en un factor positivo de lo que se está recibiendo por el legado, entonces convendría que sí acepte, o sea que
como no renuncie. Pero si es, pues la renuncia es, la aceptación no está, en el legado no es necesaria la presentación de ninguna manifestación de voluntad del legatario, pero sí se necesita en caso de que no quiera aceptar el legado. Y para eso la renuncia es el mecanismo por el cual uno puede dejar de ser legatario. Entonces, de lo que se trata es que no tampoco se trasladen cargas, ¿no? En contra del legatario. Porque si no, estaríamos dejando de ser deudores, dejando de ser deudor el que fallece y trasladar la deuda vía legado no sé, pues puede ser a sus mismos herederos o a una tercera persona. Y inclusive si cuando se hace a los mismos herederos, estos herederos podrían renunciar a la herencia. Y con mayor razón, si es una carga muy pesada y un aspecto negativo para una persona que no tiene vínculos de parentesco con la persona que ha establecido el legado, ¿no? Dos aspectos importantes. Y con esto vamos a concluir la clase. La primera es el legado de usufructo, uso o habitación o servidumbre. En el artículo 1205. El legado de derechos, dice el primer parágrafo del 2005, 1205, dice, el legado de derechos como usufructo, uso, habitación, servidumbre, durará mientras la vida del legatario, a no ser que el legante hubiese establecido un término menor. O sea, el que fallece dice, lego en favor de mi compadre fulano de tal, el derecho de usufructo que tengo yo sobre la casa, o sobre un bien inmueble. Y resulta que ese bien inmueble tiene una duración determinada en cuanto a la validez del usufructo. Ese acto se puede realizar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está legando? Un derecho de usufructo, o sea, de usar y gozar, más no disponer. Y usar y gozar y usar puede ser un aspecto positivo para el legatario, mientras tanto, dependiendo de qué es lo que se está dando o lo que está aceptándose o lo que viene a constituir el usufructo, ¿no? Entonces, si es que es positivo para los intereses, se puede realizar una operación de esta naturaleza, como son las otras modalidades del derecho de propiedad, como son uso, habitación o servidumbre. Pero estas no son, pues, no tienen el carácter perpetuo, como es el derecho de propiedad, porque no le está legando un derecho de propiedad sobre un inmueble, le está legando algunos de los atributos, pero que no constituyen propiedad, que es el usufructo, uso, habitación, servidumbre. Y dura, como dice el código acá, mientras el legatario esté con vida, o que el propio testador haya dicho el usufructo sobre el inmueble de tal calle o sobre tal cosa, lo lego en favor del señor fulano de tal, quien podrá usufructar por los restantes 20 años, por decirles. Pero si no pone esa limitación, el usufructo dura hasta que el legatario viva, esté en vida, y se va a extinguir cuando el legatario muere. Así lo dice el artículo 1205, ¿no es cierto? Dice, en la segunda parte dice, sin embargo, si el legatario es una persona colectiva, nosotros cuando hablamos de personas colectivas, son personas jurídicas, personas morales somos nosotros y personas colectivas son las asociaciones, las sociedades, sean civiles, sean comerciales, ¿no es cierto? Entonces dice, sin embargo, si el legatario es una persona colectiva, el legado durará solo 30 años, siempre que subsista la corporación,
la forma de asociación, una corporación es una forma de asociación que puede tener fines de lucro o no, y que el testador no hubiera establecido un término menor. Yo no tengo conocimiento, no he tenido conocimiento de una situación de esta naturaleza, pero como se legisla para situaciones en las cuales hay situaciones ciertas y también inciertas, la previsión que se toma acá en caso de legar un derecho que consiste no en la propiedad, no en la transmisión de la propiedad, sino en uno de los atributos, una de las modalidades como es el usufructo, el uso, la habitación, es positivo, es bastante conveniente, creo yo, que nosotros hayamos incluido en esta parte esta figura del usufructo, del legado sobre usufructo, uso y habitación. Bien, por último, el artículo 1206, extinción de los legados. Son aplicables a los legados los motivos de nulidad. Primero, revocación y caducidad de las disposiciones testamentarias cuando no sean, en cuanto no sean contrarios a lo establecido por el presente capítulo. La cuestión es que lo accesorio sigue a lo principal. Si lo principal es considerado o está sujeto a una, como es el testamento, a una nulidad, o hay una revocación, o hay una caducidad, desde luego que el legado va a correr la misma suerte. O sea, no puede ser de otra manera, ¿no? El legado se extingue. Ahora, dice, se extinguen también en tratándose de prestaciones que han hecho imposible sin causa imputable a los herederos. O sea, una forma de extinción es cuando las prestaciones probablemente hayan tenido algún tipo de condición y las condiciones han resultado imposibles, no se pueden cumplir y que no se deban y que no estén, no son, llamaremos así, imputables o por causa de los herederos, de los que hayan estado dentro, son los herederos forzosos, porque en esta situación hay que distinguir lo que son los herederos, son los legatarios, que son dos cosas diferentes, a no ser que el heredero también tenga la calidad de legatario. Pero en este caso las prestaciones, ¿cuáles son las prestaciones? Dar, hacer o no hacer, ¿no es cierto? Las positivas y las negativas. Cuando se vuelven imposibles, siempre que se extingue el legado, siempre que no haya sido por causa imputable a los herederos. Así que hay que tomar muy en cuenta que el legado se puede extinguir por las causas imputables, las causas que pueden afectar al negocio principal, a la posición fundamental, que es el testamento, pero también tiene le faculta al destinatario, es decir, al legatario, al destinatario del legado, que pueda renunciar. O sea, tenemos que añadir que también el legado se extingue por la renuncia que pueda hacer el legatario. ¿No es cierto? Bien. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer, señores alumnos, antes de dar por concluida la clase? En este tema, que es un tema que parece sencillo, pero no es tan sencillo. En la práctica es un tema bien, bastante complicadito, y hay que tener muy en cuenta, hay que saber estudiar y hay que saber, a nosotros los abogados y a ustedes, cuando ya les toque ejercer, cuando estén en presencia de un legado, hay que ver el legado con lupa, hay que analizarlo con lupa, ¿no? Como se dice vulgarmente. Hay que analizarlo a profundidad y desde luego para que no haya condiciones, o no puedan darse condiciones adversas, ¿no? En contra de los
los legatarios o colegatarios en su caso. ¿Alguna pregunta al respecto, señores alumnos? Bien. Doctor. Yo lo que quisiera es que vamos a fijar el día del examen, del segundo examen parcial. Yo quisiera hacerlo el próximo, hoy estamos a jueves, ¿no es cierto? El lunes ya son clases presenciales y el próximo jueves daremos el segundo parcial. Bueno, entonces prepárense, señores, para el día jueves. ¿Qué día cae? ¿Qué día cae el próximo jueves? Estamos hoy el lunes es 1. 4 de septiembre. ¿Cuándo? Jueves 4. 4 de septiembre. Ya, el 4 de septiembre vamos a dar el examen, la misma modalidad. Va a ser examen escrito. Vamos a ver si vamos a hacer por casos, con casos, pero o hacemos ya les voy a avisar yo. De todas maneras, traigan su código civil por si acaso. Bueno, así que nos vemos, señores alumnos, el día lunes ya con clases presenciales y el jueves próximo nos vemos para el segundo examen parcial. Doctor, señores alumnos, les agradezco su presencia. Hasta luego. Doctor, el trabajito del fideicomiso, ¿dónde lo subimos? El lunes me lo van a dar. Listo, doctor. Gracias.